Paz y bien a todos, estimados hermanos, desde el convento San Francisco de Jesús el Grande de Lima. Nos acompaña ya en micros y también vía en nuestro Facebook del convento el Padre Abel Pacheco para que nos hable, nos comente sobre este día especial, la Santísima Virgen de Fátima. Padre, paz y bien. Paz y bien. Estimados amigos, estimados hermanos, radio oyentes o televidentes, nos ven, o también los que nos siguen por redes sociales. Un saludo en este día 13 de mayo. Bueno, cantamos siempre el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a copa de Iría, ¿no es verdad? Una fecha muy querida porque se basa pues en un acontecimiento especial. Bueno, 13 de mayo, cada 13 la Virgen pedía que los pastorcitos fueran también a encontrarse con ella, y hasta el 13 de octubre en que hubo el gran milagro. Hermanos, nos encontramos en este día y con motivo de una fiesta especial, la aparición, la presentación de la Santísima Virgen María a 3 pastorcitos allá en Fátima, el 13 de mayo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, ya por terminar, claro, porque el 18 terminó, pero también prácticamente a puertas del inicio de un periodo de casi de 70 años del materialismo, comunismo en Rusia, en fin, pero la Virgen ya anuncia eso, ya, y dice, va a haber esto, pero al fin y al cabo también habrá una conversión, habrá un cambio, y sabemos que en 1989, cuando cae el muro de Berlín allá en Europa, también al poco tiempo desaparecen también todo lo que es el gran poderío llamado la URSS, que queda solamente reducido a un país llamado Rusia. Bien, estimados hermanos, la Virgen María se aparece y se presenta ahí, pero ¿quién es la Virgen María? ¿Cómo es esto? La Virgen María es un personaje bíblico que está en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en que recibe el mensaje para ser madre del Hijo de Dios, del Verbo, para que venía a salvar el mundo, que era Jesús, y ella acepta. Se trata pues de este personaje, María. Ella ha cumplido toda su tarea excelentemente y ha gestado a Jesús, lo ha dado a luz, lo ha defendido, lo ha acompañado, en fin, le ha ayudado hasta el fin de su vida, que lo ha enterrado incluso, ¿no? Entonces, ella ha cumplido una gran tarea y es pues, según en el mismo evangélico se nos lee, en el mismo evangelio se nos lee, se nos dice, es como he merecido que la madre de mi Señor venga a visitarme, dice Isabel, ¿no? O sea, la considera ella como la madre del Señor, la madre de Dios. Por eso nosotros la honramos así. Bueno, ¿y cómo es este caso de María? Un personaje, la madre de Jesús. Algún sector de cristianos no la aceptan como nosotros la honramos, como corredentora, como una gran santa, diríamos, después de Jesús, pero no importa, está en la Biblia y nosotros la honramos. Y ella misma dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, es decir, habrá un culto extraordinario a través de los siglos. Y efectivamente en nuestra fe todos reconocemos y hemos visto que hay grandes devociones a la Santísima Virgen María y grandes apariciones. Recordemos las apariciones en los santuarios de, en primer lugar, Fátima, que estamos ahora, 13 de mayo. Luego también en Lourdes, también vemos el 11 de febrero, lo mismo en Guadalupe, el 12 de diciembre, también en Chapi, el 1 de mayo, que se celebra con gran fe, lo mismo otros sitios en Copacabana, el 6, 5
de agosto, igualmente Medjugorje, que también allá en Croacia hasta ahora sigue dando sus mensajes. En fin, la Virgen María no se ha alejado de nosotros y la honramos. Bueno, ¿y cómo es que hemos de honrar? Y efectivamente aparece en la Biblia, como aparece en el credo, cuando nosotros confiamos, decimos, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Eso ponemos y prácticamente escuetamente a lo que se dice. Y ahí vemos quién es María, un personaje, una virgen que concibe y da luz y permanece siendo siempre virgen, porque en la Biblia misma se dice en Isaías 7:4, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y efectivamente, ¿no? Nace y es concebida María, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso la reconocemos a María, y ella se ha presentado en diversas formas a través de la historia. Siempre la hemos honrado. En el culto de la iglesia griega hay muchos iconos, sobre todo tenemos un gran icono que hoy día justamente se recuerda la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Es una imagen, un icono que se conserva en Roma, ahí cerca de nuestro convento franciscano, y que en todo el mundo se ha difundido por obra de los padres redentoristas, que ellos tienen el cuidado del original. Y entonces esta devoción, la Virgen del Perpetuo Socorro, que nos socorre en cualquier momento perpetuamente. Muchas devociones. Por lo tanto, esta es la razón por la que nosotros como católicos honramos a la Virgen María. Y mucho más el culto, la imagen. Muchos también cuestionan el caso de las imágenes. Es cierto que en el Éxodo capítulo 20 se dice, no te harás imágenes y te adorarás a ellas con otros dioses. Es cierto, pero se trata efectivamente de que no adoremos a la imagen materialmente, ni demos culto a la imagen materialmente, físicamente, sino que procuremos honrar a la persona que representa, es decir, a María. Generalmente podemos comparar con este caso típico. Nosotros aquí en Lima, el 8 de octubre, hacemos un gran homenaje allá en el Paseo de la República, en la plaza donde honramos, tenemos el monumento a Miguel Grau, ¿no? Y ese día, con gran despliegue militar, escolar, homenajes, ofrendas florales, discursos, etcétera, se rinde culto. Y ahí está una imagen de don Francisco Bolognesi, ¿no? O Miguel Grau, digo. Y entonces no honramos ese bronce que está ahí arriba, porque es un bronce simplemente. A veces decimos, yo no soy tan tonto para dar un culto a este bronce, ¿no? Tampoco a una imagen, un culto a esta imagen materialmente. Yo doy culto a la persona, a lo que representa. Cuando hay una cruz, un crucifijo, yo no veo una imagen que está ahí solamente o simplemente la cruz, sino lo que la cruz representa, lo que el crucificado ahí representa. Por eso es que nosotros honramos esto. Y en estos días, ayer o anteayer, recordamos a un santo, San Germán, que fue obispo allá en Constantinopla y defendió mucho, y esta razón decía, nosotros no honramos, adoramos materialmente al objeto ahí, sino que honramos y veneramos y adoramos a lo que representa, si es Cristo, si es la Virgen María, si es los santos.
Este es un poco el sentido. Y el caso de la Virgen María en Fátima se presenta a 3 pastorcitos y les dice, mensaje, recen el rosario, es decir, oren. Una forma de oración es el rosario, porque en el rosario se meditan, se recuerdan los grandes pasajes de la vida de Jesús y lo que nos enseñan cada uno. Por eso les recomendamos que recemos el rosario. Por eso en la canción se dice, el Santo Rosario, constantes rezad y la paz del mundo el Señor dará, ¿no? El Santo Rosario. Pero también haced penitencia, haced oración, la penitencia. Penitencia es decir, cambiar, mejorar nuestra vida. Cumplamos nuestras obligaciones, que nos corresponde hacer la tarea que nos toque en la vida, de acuerdo a nuestro estado, a nuestra profesión, a la circunstancia que estamos. Cumplamos bien. Si te comprometiste a algo, cúmplelo a cabalidad. Hemos reflexionado en estos días y ayer precisamente los diarios nos muestran de que en el Perú hay un 28 o algo más creo % de pobreza. O sea, la tercera parte de la población del Perú tiene pobreza. Y entonces viene ahí un tema que es el trabajo. Nosotros hemos de ver cómo está la situación del trabajo. Capacitémonos para el trabajo, demos trabajo, trabajemos y todos apoyemos para que haya paz en este mundo. Y así, habiendo paz también, nos haremos con Dios. Entonces, busquemos la paz. Dice María, hagan penitencia para que haya paz. Efectivamente, en ese tiempo estábamos en guerra, la Primera Guerra Mundial, que causó tantos millones de muertos. Pero nos dice, hagamos penitencia. Luego, hagamos oración. En la Biblia, que les recomiendo la tengan siempre, la Biblia y el catecismo, lo tengamos, ahí se nos enseña cómo orar. Jesucristo ya nos dio un modelo, nos dijo, cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista, como los judíos también rezan, oran. Y Jesús dice, cuando oréis digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, ¿no? Pero nos enseña un modelo, pero nosotros lo sabemos de memoria, pero hagámoslo siempre, no solo de memoria, sino con devoción. Entonces, en la cuarta parte del catecismo, el tema es la oración, es decir, comunicarnos con Dios. Efectivamente, en la Biblia, con sus 73 libros, se muestra todo un panorama histórico, filosófico, sapiencial, moral, también de todo el tema humano y sobre todo espiritual. Pero en la Biblia se nos pone todo esto un poco difuso, y para poder concentrar y orientar la enseñanza se ha establecido lo que llamamos el catecismo, que ahora se ha sacado el Papa Juan Pablo II, mandó confeccionar o mejorar, porque ya existía este catecismo en 1982, ¿no? Y se publica este catecismo y nosotros lo debemos siempre conocer. Ustedes, hermanos, conozcan mucho. No podemos hablar en la misa, no podemos hablar mucho, pero sí ustedes en su casa pueden leer la Biblia y sobre todo el catecismo. En el catecismo, que tiene 4 partes, en la primera parte se habla de todo lo que es la fe, el credo, creo en Dios Padre, y ahí aparece, nació Jesucristo, se encarnó en Santa María Virgen, nació, etc. En la segunda parte, cómo Dios viene a mí, cómo llega a ti Dios, cómo ha llegado mediante el bautismo. Y cuando pierdo su gracia, su amistad, cómo llega, cómo me devuelve Dios mediante la
absolución sacerdotal, como llega también mediante la comunión eucarística, etcétera, o también como llega cuando soy enfermo mediante la unción en el óleo, en la frente, o en los órganos, se nos unge con el óleo de acuerdo a la Biblia que nos dice, si alguien está enfermo, llame al sacerdote, al presbítero y lo unge con el óleo y que se le perdonarán los pecados, ¿no? Entonces, Dios viene. Entonces, todo esto está en la segunda parte que se llama los sacramentos. Lean ustedes, hermanos. La tercera parte es cómo Dios me manda, qué cosa debo hacer yo para merecer el cielo, los 10 mandamientos. Si quieres llegar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Y precisamente la Virgen, lo que llamamos aquí la Candelaria de Chapi o la Candelaria que tenemos de Puno, la Virgen de la Candelaria, lleva al niño Jesús en un brazo y en el otro lleva una candela, es decir, una luz, un cirio encendido, ¿no? Entonces indica que Jesús es luz del mundo. Por eso María es Candelaria, porque lleva la candela a luz del mundo. Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y por eso lleva la candela. Y María todavía nos dice, allá en Caná de Galilea, le dice a la gente, hagan lo que mi hijo les mande, porque Él está dispuesto a ayudarles. No tienen vino ustedes, les va a ayudar. Entonces, pero hagan lo que Él les mande, les diga. Y efectivamente Jesús ordena que llenen las 6 tinajas de 100 litros de capacidad cada una, los llenen con agua. Llenan, los obreros llenan de agua y Jesús lo bendice y luego dice ya, repartan, vasen allá. Y efectivamente convierte Jesús esta agua en vino. Pero ¿qué dice Jesús? Hagan ustedes algo, yo hago lo demás. Ustedes traen agua aquí, yo lo convierto en vino. Ustedes traen unos cuantos panes, yo los multiplico para que alcance a 5,000 personas. Ustedes tienen ahí un difunto, lo han puesto en el ataúd, lo han puesto ya en el cementerio, ahí lo han puesto en la losa. Hagan ustedes algo, saquen siquiera la losa, la lápida saquen, yo hago lo demás. Efectivamente, sacan la lápida, la losa, y Jesús dice, Lázaro, levántate, sal fuera, ¿no? O sea, Dios siempre nos pide que hagamos algo de nuestra parte. Cuídate, que yo te cuidaré. Decimos eso ya en otra forma, ¿no recuerdan? Siempre haremos nosotros. Cuídate tú, haz de tu parte, yo te voy a cuidar también, etcétera. Hermanos, eso nos dice la Virgen María, que hagamos, obedezcamos a Jesús. Y la forma, pues, hermanos, es primero reconocer a la Virgen María como Madre de Jesús, Madre del Hijo de Dios. Luego, también invocarla, porque es nuestra Madre, es la protectora. Jesús en el alto de la cruz, en el Calvario, le dijo, ahí tienes a tus hijos, te los encargo. A Juan en primer lugar. Y luego a Juan le dice, ahí tienes pues a tu madre, ahí tienen a vuestra madre. María es nuestra Madre, por eso la invocamos, por eso, hermanos, tengamos devoción, y por eso en el mundo hay muchas devociones, en Guadalupe, por ejemplo, tantos lugares que tanta gente va con gran devoción, pero vayamos no por turismo, no por curiosidad, sino por devoción, a adorar a Dios, recordando que Dios se ha valido de María para enseñarnos y atraernos. Estimados hermanos, hagamos pues eso. Hagamos oración. Recemos el rosario. Bueno, yo llevo también el rosario, lo rezo eventualmente de 10 en 10, mientras camino, mientras vamos ahí en el bus o mientras camino por la calle, se voy rezando también. Ustedes también recen el rosario, tienen en la masa, ¿no? Entonces récenlo. Y es una de las formas. El Papa Juan Pablo II rezaba con frecuencia el rosario y recomendaba. Nosotros también. Primero el rosario, también penitencia. Hagamos algo de penitencia también. Seamos sufridos, responsables en nuestro trabajo. Y finalmente también
conozcamos la palabra de Dios mediante la Biblia, mediante el catecismo y sobre todo vengamos pues al templo para orar, adorar a Dios en el templo, en el sitio. Y ahora el 13 de mayo vengan, aquí a San Francisco o a los templos de la ciudad para que todos escuchemos o demos culto a la Virgen María y cantemos el himno que ya conocemos. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Covadería. A 3 pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Nosotros también podemos ir y recuerden que Jacinta, Lucía y Francisco estaban ahí viendo y Lucía le pregunta a la Virgen, yo iré al cielo. Sí, le dice, y Jacinta también sí irá. Y Francisco dice, lo mira y dice, bueno, también irá, pero tiene que rezar muchos rosarios, ¿no? Es decir, tiene que pensar, tiene que conocer bastante la Biblia y meditar todo esto. Nosotros también recemos este Santo Rosario, que así sea, hermanos, que el Señor los bendiga. Paz y bien. El Señor los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por vuestra atención.